Hola, yo soy Hugo y les voy a hablar de la Ilíada. La Ilíada es una de las obras más importantes en la historia del ser humano. Se le atribuye su creación al poeta Homero, a que también se le atribuye la creación de la Odisea, pero en esta ocasión hablaremos de la Ilíada. Homero era griego, por lo que podemos decir que la Ilíada es de la cultura griega. El tipo de lenguaje usado en la Ilíada se llama dialecto homérico. Este dialecto está adoptado en la tragedia y en la lírica griega. Este dialecto es artificial, porque la verdad solo se usó para escribir esta obra. La Ilíada tiene epítetos, como todas las epopeyas, metáforas, comparaciones y por último, gentilicios. El relato de la Ilíada se basa en el conflicto entre aqueos y troyanos. Al principio este conflicto se creía que era un mito, pero en 1870 el millonario Heinrich Schliemann descubrió los restos arqueológicos de lo que alguna vez fue Troya. Este conflicto se calcula que pasó entre el siglo XII y XI a.C., por lo cual la epopeya está plagada de elementos de la mitología griega, como dioses, héroes y adivinos. Podríamos decir que Homero creó esta epopeya en siglos posteriores a los ya mencionados. La Ilíada comienza cuando el sacerdote Crises va al campamento aqueo para ofrecer el pago del rescate de su hija. El rey Agamenón, que era el rey de todos los aqueos, no acepta su pago y se burla de él y termina corriéndolo. El sacerdote, triste y enojado, acude con el dios Apolo para pedirle que castigue al campamento aqueo. El dios Apolo acepta la petición y por 10 días consecutivos comienza a matar animales y personas, por lo que todo el campamento empezó a preocuparse. Aquiles convoca una asamblea para discutir y descubrir qué es lo que estaba pasando. A la asamblea acude el adivino Calcas. Aquiles le pregunta a Calcas si él sabía por qué estaba pasando todo esto. Al principio Calcas no le quiere decir nada a Aquiles, pero Aquiles le promete una protección muy grande y eso convence a Calcas de contarle que el dios Apolo está enojado con ellos por cómo trataron al anciano. El adivino también les cuenta que la única forma de que todo esto pare es regresándole su hija a Crises. Entonces, todos los líderes estaban de acuerdo, excepto uno, el más importante, Agamenón. Todos empiezan a decirle a Agamenón que era muy fácil de terminar con esto solo devolviendo a una niña. Al final, Agamenón termina aceptando, pero con la condición de que le robará su recompensa a Aquiles. Por lo tanto, Agamenón toma a la mujer de Aquiles llamada Briseida, y Aquiles lo descubre y se enoja bastante y promete matarlo. Cuando se dirige a matarlo, se le aparece la diosa Atenea pidiéndole que no lo hiciera. Aquiles le hace caso y solo insulta y amenaza a Agamenón. Con este hecho, Aquiles se retira de la guerra, por lo que los guerreros troyanos empiezan a agarrar una ventaja muy importante sobre los guerreros aqueos. París, quien había raptado a Helena, le ofrece un combate a Menelao para ver quién se queda con Helena y con todas sus riquezas. Menelao acepta el combate y cuando lo están haciendo, París es muy humillado. Y cuando Menelao está a punto de darle el golpe de gracia, aparece la diosa Afrodita llevándose a París, rescatándolo a las murallas de Troya. Toda la guerra se pausó y cuando París fue llevada a las murallas de Troya, los dioses se reunieron para discutir que se reanudara la guerra. Entonces Zeus le ordena a Atenea que se disfrace y convenza a un guerrero de lanzarle una flecha a Menelao. El guerrero lo hace y Menelao resulta herido y con esto comienza la guerra otra vez. Los aqueos, al verse en tanta desventaja, deciden ir con Aquiles para rogarle que regrese a la guerra, prometiéndole que le regresarán a Briseida y aparte le darán muchas riquezas. Aquiles no acepta otra vez, pero le da su armadura a su amigo Patroclo, ordenándole que defienda las naves. Patroclo desobedece y se baja a campo abierto. Ahí se encuentra con Héctor y Héctor no tiene piedad sobre Patroclo y lo mata. Cuando está muerto se hace un gran combate para defender el cuerpo de Patroclo. El cuerpo es recuperado por Áyax y lo lleva con Aquiles. Aquiles, al ver esto, sufre una cólera enorme y decide hacer las paces con Agamenón para volver a la guerra. Agamenón le regresa a Briseida prometiéndole que nunca tuvo nada que ver con ella. Con esto, Aquiles regresa a su campamento y le pide a su mamá, Titas,
que era una diosa, que si por favor le podía decir a Hefesto, que era el herrero de los dioses, que si le podía hacer una armadura. Hefesto acepta la petición y le hace la armadura a Aquiles. Ya con su nuevo equipamiento, Aquiles va a la guerra y logra hacer que los troyanos se encierren en su propia ciudad. Excepto Héctor no se encerró porque él quería enfrentarse con Aquiles. Héctor espera a Aquiles en las afueras de las murallas de Troya. Aquiles llega y Héctor se asusta mucho al ver a Aquiles, entonces empieza a correr por toda la ciudad. Pero Aquiles lo alcanza, entonces lo atraviesa con su lanza y lo mata. Cuando su cadáver está en el suelo, Aquiles lo ata a su carro de guerra y se lo lleva a su campamento. Cuando Aquiles llega a su campamento con el cadáver de Héctor, promete que usará este como comida para perro, pero antes celebró unos pequeños Juegos Olímpicos en honor a Patroclo, donde los aqueos empezaron a enfrentarse entre sí en pruebas deportivas. Príamo, rey de Troya y papá de Héctor, es ayudado por Hermes para escabullirse en el campamento aqueo. Ya en el campamento va con Aquiles y le pide por favor si le puede regresar el cadáver de su hijo. Aquiles acepta y al día siguiente, cuando Príamo ya se va a ir con su hijo, pactan una tregua para que 11 días sean como de luto para los funerales de Héctor. Y con esto concluye la Ilíada. Cabe destacar que los sucesos de la manzana de la discordia y el rapto de Helena no son contados en la Ilíada, pero forman parte del mito. Del mismo modo, la muerte de Aquiles, la destrucción de Troya y el famoso caballo tampoco son contados en la Ilíada, sino que son contados en la Odisea y en la Eneida. En esta epopeya no se hace énfasis en los valores del protagonista Aquiles, pero podemos deducir su gran valor, su devoción a los dioses, su amor por sus compañeros y su sensatez de obedecer consejos de gente más sabia que él. Bueno, con esto concluyo mi video, gracias por verlo.